Un anciano millonario, cansado y solo, fue rechazado por sus propios hijos en el momento más vulnerable, hasta que un desconocido le tendió la mano en su peor noche y cambió el rumbo de su vida. Antes de compartir este relato de soledad y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Narración. La noche caía sobre la ciudad como una cortina de terciopelo oscuro. En el caserón de las bugambilias, el reloj de pared marcaba las 8 con un golpe seco, y cada campanada parecía morder el silencio. Don Ernesto Valdivia, 79 años, fundador de una cadena de hoteles de lujo, estaba sentado frente a una mesa larga donde cabían 20, pero esa noche solo había 3 copas servidas, la suya y las de sus 2 hijos, Lucía y Álvaro. El mantel, impecable, los cubiertos, alineados como soldados, las manos del anciano, temblorosas sobre el bastón de nogal. ¿Entonces? Rompió Álvaro, traje oscuro, corbata perfecta, el ceño como un sello de acero. El cardiólogo fue claro, necesitas cuidados permanentes. Una residencia es lo más lógico. Lucía sonrió sin calor, con esa sonrisa de revista que usaba en las juntas directivas. Papá, no puedes quedarte solo aquí. Este lugar es enorme, y, hizo una pausa para mirar el retrato de su difunta madre, necesitamos orden. Orden, pensó Ernesto. Esa palabra que usaban para no decir distancia. Él se aclaró la garganta. Puedo contratar a una enfermera interna, murmuró. Esta es mi casa. Álvaro cruzó los brazos. No es seguro. Además, mantener este caserón cuesta una fortuna. No tiene sentido. Lo mejor es vender y optimizar. La injusticia quedó expuesta en los primeros segundos, nítida como un cuchillo al sol, no había compasión en la propuesta, solo prisa por optimizar. El anciano, que había levantado un imperio trabajando de madrugada y firmando cheques cuando todos dormían, era ahora un estorbo logístico. El mayordomo dejó una bandeja de té y se retiró en puntas de pie. Desde la galería, entraba una brisa con olor a jazmín. Don Ernesto apretó el puño sobre el bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No soy un mueble para mover de sala, dijo, con una serenidad que dolía. Soy su padre. Lucía evitó la mirada. Papá, no lo tomes así. Es por tu bien. Por tu bien. 2 palabras que cortan como papel. Ernesto se levantó con esfuerzo. Su sombra, alargada por las lámparas de pared, parecía un árbol que se niega a caer. ¿Y mi bien incluye despojarme de mis recuerdos? Señaló la casa. Aquí está su madre en cada pared. Aquí, cada escalón es una historia. Álvaro suspiró, exasperado. Hablaremos con legal. Tú solo firma el poder para que podamos gestionar todo sin estrés. Ernesto guardó silencio. En la comisura del ojo, una humedad antigua, casi vergonzosa. No lloraba desde el velorio de su esposa. Sobre la mesa, un sobrelacrado, rojo oscuro, llevaba meses esperando. Ninguno de sus hijos sabía de su existencia, el borrador de un Nuevo Testamento que había escrito después del último chequeo médico. No lo había firmado aún. No porque dudara, sino porque necesitaba una última señal, una certeza que le dijera que no estaba traicionando la memoria de su familia. Desde el patio llegó un golpe de viento que apagó una vela. La penumbra dibujó un hueco en la mesa, como si faltara alguien en un lugar imposible. Ernesto recordó una imagen fugaz, un niño de gorra roja que, hacía semanas, le había devuelto una cartera caída en la vereda, rechazada por todos los transeúntes que la pisaron sin mirarla. Señor, creo que es suya, había dicho el niño, con las manos raspadas, el sudor en la frente y un brillo testarudo en los ojos. Se llamaba Mateo. 14, quizá 15 años. Vulnerable y, sin embargo, recto como un faro. Mañana vendrá el abogado, anunció Lucía, juntando sus cosas. No te preocupes, nosotros nos encargamos de todo. Álvaro ya estaba escribiendo mensajes en su teléfono, moviendo piezas invisibles. También pediremos cita en San Esteban. Tienen habitaciones compartidas, es más, eficiente. Habitaciones compartidas. El anciano sintió un filo en el estómago. Una residencia eficiente era sinónimo de pasillos largos, televisores a bajo volumen y miradas perdidas. Recordó cómo, de joven, había prometido algo a su esposa: nunca dejaremos a los nuestros solos.
Ahora, lo estaban dejando a él. Los pasos de los hijos se alejaron por el corredor. La puerta principal se cerró con un chasquido hermoso y cruel. El eco tardó en morir. Ernesto quedó a solas con la respiración del caserón. Se acercó a la biblioteca y pasó los dedos por un lomo gastado, cartas de navegación. Le gustaba la idea de las rutas, de los mapas que se piensan con el corazón. Se sentó en el sillón favorito de su mujer y dejó caer el cuerpo, agotado. En la repisa, una cajita de música comenzó a tocar por sí sola cuando rozó la madera, la melodía mínima que su esposa tarareaba al amanecer. Don Ernesto cerró los ojos y dejó que ese sonido le aflojara el pecho. Cuando los abrió, decidió escribir. En un cuaderno de cuero, con tinta azul y letra firme, trazó una frase que parecía un anzuelo en la oscuridad. Para quien vea al viejo que aún soy y al niño que fui. Su pluma siguió, no heredará el que más exige, sino el que mejor entiende. Al terminar, miró el sobre rojo sin firmar. No hoy, se dijo. Aún no. El timbre sonó de repente, 3 veces, rápidas, nerviosas. El mayordomo se había retirado horas antes. Ernesto se levantó como pudo y arrastró los pies hasta la puerta. Afuera, la calle brillaba mojada, la llovizna había pintado de mercurio las baldosas. Al abrir, encontró a un adolescente con sudadera vieja y una mochila de repartidor. La gorra roja, los ojos claros, la respiración corta. Disculpe, señor, dijo el chico, empapado. Usted dejó caer esto en la farmacia. Corrí porque pensé que lo necesitaría esta noche. En las manos del muchacho, una bolsa de medicamentos y, encima, una foto amarillenta que Ernesto creía perdida, él mismo, de joven, cargando a su primer hijo recién nacido, el niño que murió a los pocos días y cuyo nombre casi nadie pronunciaba ya. La foto olía a pasado, a alcohol de hospital y a promesas quebradas. ¿Cómo? Susurró Ernesto, con la voz desgastada. El chico se encogió de hombros. Estaba entre los papeles. Nadie la vio. Yo. Miró el interior de la casa, el mármol, las sombras, no quería que se mojara. Ernesto sintió un golpe de reconocimiento que no supo explicar. En la mirada del joven había una mezcla de timidez y dignidad que atravesaba todas las capas de silencio de la noche. Era el mismo brillo que había visto en sus propios ojos reflejados en un vidrio, medio siglo atrás, cuando todavía no era don Valdivia, solo Ernesto, el hijo del carpintero, el que soñaba con hoteles que olieran a pan recién hecho. Pasa, dijo finalmente. Te vas a resfriar ahí afuera. El chico dudó en el umbral, como si esa casa tuviera una aduana invisible. Solo vine a devolverle esto. Me llamo Mateo. Si necesita algo, vivo por aquí cerca. Cuidaba a mi abuela, pero, cayó, ya no está. Cuidaba. Pasado. La palabra cayó entre ambos con el peso de una piedra en un pozo. Ernesto notó la ropa húmeda, las suelas gastadas, la mochila deshilachada. Contrastaba con la pulcritud de su salón como un cielo de tormenta en un cuadro de verano. Gracias, Mateo, dijo el anciano, apretando la foto contra el pecho. Pasa, por favor. El muchacho cruzó el umbral con timidez. Dejó la mochila junto a la consola y miró con asombro discreto los libros, las vitrinas, la caja de música aún abierta. Había en sus ojos una curiosidad limpia, sin rapiña. Una mirada que no medía el valor en cifras, sino en historias. Ernesto volvió a sentarse, indicándole una silla frente a él. Sobre la mesa, el sobre rojo parecía mirar la escena. Un rayo mínimo de luz de calle se coló, iluminando el lacre como un ojo antiguo. ¿Te gusta la música?, preguntó el anciano, solo para romper el hilo de la emoción. A mi abuela le gustaban los valses, respondió Mateo. Decía que curaban el alma cuando la plata no alcanza. Ernesto sonrió por primera vez en la noche. La tuya era una mujer sabia. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un silencio de puente, de tabla extendida sobre el vacío. Ernesto miró la foto, miró al muchacho y, por primera vez desde que su esposa murió, no se sintió del todo solo. Afuera, la lluvia empezó a caer con un ritmo más decidido, como si alguien hubiera girado una perilla. Entonces, 3 golpes secos retumbaron en la puerta principal, más fuertes que el timbre de antes.
Álvaro y Lucía no acostumbraban a volver una vez que decidían algo, y sin embargo, ahí estaban sombras moviéndose detrás del vidrio esmerilado. Ernesto sostuvo la foto, miró el sobre, miró a Mateo, y entendió que lo que estaba a punto de suceder podía cambiar para siempre el destino de esa casa y de su legado, porque las decisiones que se toman en noches de lluvia raras veces se desdicen al amanecer. La puerta volvió a sonar, esta vez con golpes más impacientes, como si los puños exigieran entrada inmediata. Don Ernesto miró hacia allí, mientras Mateo, aún sentado con la mochila húmeda a sus pies, se tensaba como un animal listo para salir corriendo. El anciano levantó una mano temblorosa, pidiéndole calma. Tranquilo, hijo, susurró. No hay nada que temer. Con paso lento, apoyado en su bastón, Ernesto se acercó a la entrada. A través del vidrio esmerilado, distinguió las siluetas de Lucía y Álvaro. Sus trajes impecables parecían desentonar con la hora y la lluvia que aún tamborileaba contra la vereda. Abrió apenas un resquicio, y la voz de su hijo se coló como un látigo. ¿Por qué cerraste la puerta con seguro, papá? Reclamó Álvaro, con tono autoritario. Tenemos que hablar de inmediato. Lucía, mojándose apenas bajo un paraguas negro, se adelantó. El abogado llamó. Dice que mañana puede venir temprano para la firma. Es mejor no posponer más. Los ojos de Ernesto se nublaron de cansancio. Había esperado que, después de su dura conversación en la cena, lo dejaran descansar, pero no, el interés era más fuerte que el cariño. Detrás de él, en la penumbra del salón, Mateo observaba en silencio, consciente de que no debía ser visto. Su gorra roja brillaba como una señal encendida. Ya hablamos hoy, respondió Ernesto con voz áspera. Y ya es tarde. Álvaro forzó la puerta un poco más. No tienes opción, viejo. El doctor fue claro, necesitas cuidados. Y la única manera de garantizarlo es vendiendo esta casa. La palabra viejo retumbó en la sala como un eco venenoso. Ernesto apretó la foto que aún guardaba en el bolsillo, sintiendo la textura húmeda contra su pecho. Entonces, giró apenas para mirar a Mateo, quien lo observaba con ojos grandes, como si pidiera permiso para intervenir. Lucía notó algo extraño. Su mirada se filtró hacia el interior. ¿Y ese muchacho? Preguntó con un tono frío, señalando a Mateo. ¿Qué hace aquí? Mateo se levantó de inmediato, nervioso. Yo, solo vine a devolverle unas cosas. Ya me iba. Ernesto, sin pensarlo demasiado, se interpuso entre sus hijos y el joven. Es un amigo. Y en este momento, necesito amigos más que abogados. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Pero había verdad en ellas. Mateo bajó la cabeza, sorprendido por aquella defensa, mientras Álvaro soltaban una risa seca. ¿Amigo? ¿Ahora recoges vagabundos de la calle? Ironizó. Lucía, ¿ves lo que digo? Papá ya no está en condiciones de decidir. La injusticia se hacía más grande, más cruel. Don Ernesto sintió como la sangre le hervía en las sienes. Había trabajado toda su vida para esos hijos, y ahora lo trataban como a un incompetente. Pero lo que ninguno sabía era que el sobre rojo seguía esperando, y cada palabra dura de esa noche estaba inclinando la balanza en un sentido inesperado. El silencio se rompió cuando un trueno hizo vibrar las ventanas. Ernesto miró a sus hijos con una firmeza que no habían visto en años. Basta. Esta conversación termina aquí. Lucía abrió la boca para protestar, pero Ernesto cerró la puerta con un golpe seco, dejándolos afuera bajo la lluvia. Afuera se escucharon murmullos indignados y pasos alejándose con furia. Dentro, el anciano respiró hondo. Mateo, aún confundido, se acercó despacio. Señor, ¿no teme que lo obliguen? Se ve que están dispuestos a todo. Ernesto lo miró con ojos cansados, pero también con un brillo nuevo. Si me obligan, encontraré la manera de dejar claro quién merece de verdad lo que construí. Y mientras decía eso, sus dedos rozaron el sobre rojo en la mesa, que parecía latir como un corazón escondido. Mateo lo notó, pero no preguntó. Sabía que había un secreto más grande en juego. La noche no había terminado, y lo que estaba en ese sobre decidiría destinos que nadie imaginaba. La casa volvió a quedarse en silencio tras el portazo.
Afuera, la lluvia golpeaba como un aplauso constante, y cada trueno parecía sellar la decisión que don Ernesto acababa de tomar, cerrarle la puerta en la cara a sus propios hijos. Mateo, incómodo, se removió en su asiento. Tenía el cabello chorreando agua y la ropa pegada al cuerpo, pero aún así no se movía. Había en sus ojos un respeto extraño, una mezcla de timidez y gratitud. Señor Ernesto, yo no quiero causarle problemas, dijo al fin, con voz baja. Mis padres me enseñaron a no meterme en asuntos de familia. El anciano soltó una risa amarga. ¿Familia? Repitió, mirando hacia el techo como si buscara respuestas en las vigas de madera. Lo que viste aquí hace unos minutos no se parece en nada a una familia. El chico bajó la cabeza, pero la curiosidad lo pudo. ¿Ellos, sus hijos, siempre lo tratan así? Ernesto suspiró. Se dejó caer en su sillón y acarició el sobre rojo que descansaba sobre la mesa de centro. El lacre brillante parecía mirarlo, invitándolo a decidir de una vez. No siempre fueron así, confesó. De niños, corrían por este jardín, me abrazaban al llegar de la escuela. Pero la ambición es como una mancha de vino en la ropa blanca, empieza pequeña, y cuando quieres limpiarla, ya lo cubre todo. Mateo asintió, aunque no sabía muy bien qué responder. Sus propias vivencias eran distintas, él nunca tuvo más que a su abuela, y apenas había conocido lo que era un hogar estable. Sin embargo, podía sentir en la voz del anciano una herida que también le pertenecía. De pronto, Ernesto abrió el sobre. El sonido del papel desgarrándose llenó la sala como un estallido. Dentro había varias hojas con su firma incompleta. En la primera línea, un título en mayúsculas, Testamento y Última Voluntad. Mateo abrió los ojos de par en par. ¿Un testamento? Ernesto lo miró fijo, con una seriedad que lo hizo estremecer. Sí. Y en estas páginas puedo decidir si el fruto de toda una vida irá a parar a manos de quienes me desprecian, o a alguien que lo valore de verdad. El silencio se hizo más pesado que la tormenta. El anciano tomó una pluma de plata y la colocó sobre la mesa. Sus dedos temblaban, pero sus ojos tenían un brillo de resolución. Mateo, dime la verdad, ¿qué harías tú si un día tuvieras lo suficiente para cambiar la vida de alguien? El muchacho se quedó callado unos segundos. Luego, con voz sencilla, respondió. Compartiría. Porque cuando uno ha pasado hambre, sabe que el pan nunca debe guardarse solo para uno. Esa respuesta cayó como un rayo en el corazón de Ernesto. Recordó a su propio padre, un carpintero pobre que decía palabras muy parecidas cuando partía el pan en la mesa. El anciano sonrió apenas, pero no dijo más. Guardó el testamento en el sobre otra vez y lo dejó sobre el escritorio. Afuera, los pasos de sus hijos ya se habían desvanecido, pero Ernesto sabía que la batalla apenas comenzaba. Lo que aún no sabía era que esa misma noche, alguien más estaba escuchando, alguien que podía poner en riesgo la decisión que estaba tomando en secreto. La tormenta amainó un poco, pero las calles seguían húmedas y brillantes bajo los faroles. Dentro del caserón, don Ernesto encendió una lámpara pequeña, creando un círculo cálido de luz en medio del salón. El sobre rojo descansaba sobre el escritorio, como una antorcha secreta que podía incendiarlo todo. Mateo, aún empapado, trataba de secarse las manos en silencio. Observaba cada detalle con respeto, los cuadros antiguos, la caja de música, los libros apilados en estantes altos. Para él, todo aquello era un mundo desconocido, lejano de la realidad de su pequeño cuarto de alquiler. No deberías volver a salir con esa lluvia, dijo Ernesto, con un tono paternal que sorprendió al muchacho. Quédate esta noche. Hay habitaciones de sobra. Mateo abrió mucho los ojos. ¿Aquí? ¿En su casa? El anciano asintió, con un leve gesto de cansancio. No me gusta dormir solo, y esta noche menos. El chico dudó, pero al ver la mirada sincera del anciano, aceptó. Subió las escaleras con timidez, acompañado por el mayordomo que acababa de regresar para cerrar las ventanas. Lo que ninguno de los dos notó fue que, en la galería exterior, alguien se había quedado rezagado bajo la lluvia. Era Lucía. Había fingido marcharse con Álvaro, pero en realidad había regresado en silencio, escondiéndose entre las bugambillas del jardín. Sus zapatos estaban empapados, pero su mirada estaba fija en la ventana iluminada.
Había visto el sobre rojo sobre la mesa. Un testamento, murmuró entre dientes, con el corazón latiendo fuerte. Lucía sacó su teléfono y marcó rápido. Álvaro, escucha bien. Papá no está solo. Hay un muchacho con él, y tiene un sobre que parece muy importante. Voy a averiguar qué es. La voz de su hermano se escuchó al otro lado, impaciente. Cuidado. No te precipites. Si ese viejo cambia algo en el testamento, lo perderemos todo. Lucía colgó, guardando el móvil en el bolsillo. Su mirada se endureció. No pienso perder lo que me corresponde. Mientras tanto, arriba en el segundo piso, Mateo descubría una habitación sencilla pero acogedora. Una cama amplia, sábanas limpias y una ventana que daba al jardín. Se quitó la gorra roja y la dejó sobre la mesa de noche. No estaba acostumbrado a ese tipo de comodidad, y por un momento pensó en su abuela, que nunca habría imaginado verlo en un lugar así. Ernesto, en su estudio, volvió a abrir el sobre rojo. Sus ojos repasaron las líneas que hablaban de fortunas, propiedades y herencias. Y en cada palabra, lo único que veía eran los rostros de sus hijos, ansiosos, fríos, calculadores. Cerró el sobre con decisión y murmuró. El verdadero heredero quizá ya está aquí, bajo este mismo techo. En el jardín, Lucía seguía observando. El brillo en sus ojos no era de lluvia, era de codicia. La primera gran grieta estaba abierta, y lo que venía después no tendría marcha atrás. El amanecer llegó gris y pesado, con un cielo que parecía de plomo. En el caserón, los primeros rayos se filtraban tímidos por las cortinas, iluminando el salón donde don Ernesto aún dormitaba en su sillón favorito. El sobre rojo permanecía sobre el escritorio, intacto, como un guardián silencioso de secretos que nadie más debía conocer. De pronto, un ruido metálico lo despertó. El anciano abrió los ojos con sobresalto y escuchó pasos rápidos por el pasillo. Se apoyó en su bastón y se incorporó con dificultad. Al abrir la puerta del estudio, encontró a Mateo, descalzo y nervioso. Señor Ernesto, susurró el muchacho, alguien intentó abrir la puerta de la entrada hace un momento. Escuché la cerradura forzándose. El corazón del anciano dio un vuelco. Avanzó hasta la sala principal, y allí, frente a la puerta, estaba Lucía, con el rostro crispado, sosteniendo un manojo de llaves. Su traje estaba arrugado y las ojeras delataban que no había dormido. ¿Qué significa esto, Lucía?, preguntó Ernesto, con voz grave. Su hija respiró hondo y trató de recomponerse. No quería alarmarte, papá. Solo, pensé que necesitabas ayuda. No debiste quedarte solo con ese muchacho. Mateo se adelantó, con las manos levantadas en gesto defensivo. Yo no le hago daño, señora. Solo vine a devolverle unas cosas. Lucía lo observó de arriba abajo, con desprecio evidente. ¿Un extraño empapado entrando de madrugada a la casa de mi padre? Esto es ridículo. Papá, ¿no ves que cualquiera podría aprovecharse de ti? El anciano golpeó el suelo con su bastón, haciendo eco en el salón. Basta, Lucía, dijo con firmeza. Este muchacho mostró más lealtad en una noche que ustedes en años. La joven se quedó helada. No esperaba escuchar algo así de su propio padre. Sus labios temblaron un segundo antes de endurecerse de nuevo. ¿Más lealtad? ¿De verdad lo comparas con nosotros?, susurró, conteniendo la furia. Nosotros somos tu sangre. Ernesto la miró fijamente. Sus ojos, cansados pero encendidos, brillaban con una resolución que Lucía no recordaba haber visto desde que él controlaba el imperio hotelero con mano firme. La sangre no significa nada cuando el corazón se pudre por la ambición. Mateo, sorprendido, bajó la mirada, sintiéndose testigo de algo demasiado grande para él. Lucía, en cambio, dio un paso hacia el escritorio y clavó la vista en el sobre rojo. ¿Y eso qué es, papá?, preguntó con voz cortante. ¿Por qué lo escondes de nosotros? El anciano colocó su mano sobre el sobre, protegiéndolo como si fuera un tesoro. Algo que aún no estás lista para saber. Lucía apretó los dientes. Su respiración se agitó, y por primera vez dejó escapar la verdadera amenaza que guardaba. Si no me dices qué hay en ese sobre, lo descubriré por las malas. El silencio posterior fue denso, eléctrico.
Mateo dio un paso atrás, temiendo que la tensión se rompiera como un cristal. Ernesto sostuvo la mirada de su hija, sabiendo que la batalla que había evitado durante años acababa de empezar. Y en ese instante, un timbre resonó con fuerza. No era Lucía, no era Álvaro. Alguien más había llegado a la casa, alguien que traía noticias capaces de volcar todo el tablero. El timbre volvió a sonar, fuerte y persistente, como si exigiera ser atendido. Don Ernesto se estremeció, todavía tenía la mano sobre el sobre rojo, mientras Lucía lo miraba con una mezcla de furia y sospecha. Mateo, tenso, fue el primero en reaccionar. Yo abro, dijo con valentía, avanzando hacia la puerta. Lucía lo detuvo con un gesto brusco. Tú no. Esta es mi casa también. El anciano golpeó el suelo con su bastón, imponiendo silencio. Silencio. Ordenó. Aquí mando yo. Se acercó despacio y giró la cerradura. Al abrir, la sorpresa fue inmediata. En el umbral estaba el abogado de la familia, don Rogelio Cáceres, un hombre mayor de traje oscuro, portafolios de cuero en mano y expresión grave. Señor Valdivia, disculpe la hora tan temprana, saludó con una inclinación. Sus hijos me llamaron de madrugada. Dijeron que había asuntos urgentes que no podían esperar. Lucía sonrió con fingida calma, aunque sus ojos brillaban de ansiedad. Exacto, Rogelio. Mi padre necesita firmar de inmediato la autorización para vender la casa y gestionar su cuidado. El abogado miró a Ernesto con cautela. ¿Es eso cierto, don Ernesto? El anciano sostuvo la mirada de su viejo amigo y consejero. Su voz salió firme, aunque cansada. No. Yo no he pedido eso. Lo que quiero discutir contigo es algo muy distinto. Lucía palideció. ¿Qué? Ernesto hizo una seña para que pasara. Rogelio entró, cerrando la puerta tras de sí. Al ver el sobre rojo sobre el escritorio, entendió al instante que no se trataba de un simple trámite. Mateo observaba la escena con nerviosismo. No comprendía del todo, pero presentía que ese papel podía cambiar destinos. Rogelio, en cambio, sí comprendía. Y al posar la mirada en el muchacho, se dio cuenta de que estaba a punto de ser testigo de algo que los hijos de Ernesto jamás aceptarían. Lucía, desesperada, dio un paso al frente. Papá, no puedes hacer esto sin nosotros. El anciano respiró profundo y se irguió con toda la dignidad que le quedaba. Lucía, entenderás pronto que un legado no se mide por la sangre, sino por la lealtad. El abogado abrió su portafolios y colocó una pluma sobre la mesa. El sobre rojo fue deslizado hacia él, con el lacre aún intacto. Y mientras todo eso ocurría, en la puerta lateral del caserón, otra sombra se movía en silencio. Álvaro había regresado también, dispuesto a escuchar tras los muros. El salón estaba cargado de tensión. La lámpara iluminaba los rostros con un tono ámbar que resaltaba cada gesto, el anciano con su dignidad intacta, Lucía contenida entre el miedo y la codicia, Mateo en silencio, y Rogelio, el abogado, abriendo lentamente el sobre rojo. Pero nadie notó que, en la penumbra del pasillo lateral, la cerradura se dio con un leve chasquido. Álvaro, empapado todavía por la lluvia, había logrado entrar sin ser visto. Avanzaba con pasos felinos, su sombra proyectándose en las paredes como un espectro hambriento. Desde la puerta entreabierta del salón, escuchó la voz de Rogelio. Don Ernesto, aquí está el borrador de su testamento. Si quiere hacer cambios, este es el momento. Álvaro apretó los dientes. Su padre estaba a punto de decidir algo sin consultarlo, y eso no podía permitirlo. Avanzó de golpe, empujando la puerta con brusquedad. Basta. Rugió, irrumpiendo en la sala. Todos se sobresaltaron. Lucía lo miró con alivio, como si la caballería hubiera llegado. Mateo retrocedió un par de pasos, asustado por la furia en el rostro del hombre. Álvaro señaló al muchacho con un dedo acusador. Este mocoso es el problema. Desde que apareció, papá no hace más que desconfiar de nosotros. ¿Quién eres tú, ah? ¿Qué buscas aquí? Mateo tragó saliva, nervioso. Yo, solo devolví lo que era suyo. Nada más. Mentira. Gruñó Álvaro, acercándose con pasos firmes. Estás aprovechándote de un viejo enfermo. Ernesto golpeó el suelo con su bastón.
Respétalo, Álvaro. Este joven ha mostrado más honestidad que tú en toda tu vida. El rostro del hijo mayor se endureció. ¿Honestidad? ¿De verdad vas a comparar a tu propio hijo con un desconocido? ¿Vas a desheredarnos por un muchacho de la calle? Lucía intervino, alzando la voz. Álvaro, cálmate. El abogado está aquí. Tenemos que manejar esto con cuidado. Pero el veneno ya estaba derramado. Rogelio, incómodo, se aclaró la garganta. Don Ernesto, debo advertirle, cualquier decisión que tome debe ser clara y firme. De lo contrario, habrá disputas legales interminables. El anciano lo sabía. Y mientras miraba a sus hijos llenos de rabia y ambición, algo dentro de él se rompió. Comprendió que el verdadero juicio no estaba en los tribunales, sino en la memoria de lo que dejara tras su muerte. Mateo, en silencio, sintió esa carga en el aire. No quería estar allí, pero intuía que su presencia se había vuelto crucial. Álvaro, incapaz de contenerse más, se lanzó hacia el escritorio, intentando arrebatar el sobre rojo de las manos del abogado. Rogelio retrocedió con rapidez, pero el sobre cayó al suelo. Todos lo miraron, inmóviles. El sobre rojo, abierto, dejaba ver las primeras líneas del testamento, justo cuando una ráfaga de viento, colándose por una ventana mal cerrada, dispersó las hojas por el salón como palomas blancas en fuga. Lucía y Álvaro se lanzaron al suelo para recogerlas con desesperación. Ernesto, jadeante, gritó. No toquen nada. Pero era demasiado tarde, ambos hijos ya habían leído una frase que los dejó helados. En caso de incapacidad o fallecimiento, dejo la potestad de mis bienes a. El nombre aún no estaba completo, pero no era ni Lucía ni Álvaro. El caserón volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio pacífico, era denso, como una tormenta que aún no descarga todo su poder. Don Ernesto, sentado en su sillón, sostenía la foto amarillenta contra el pecho, buscando calma. A su lado, Mateo miraba la puerta, indeciso, con la gorra roja en la mano. No te vayas, hijo, murmuró el anciano, sin apartar los ojos de la foto. Tu presencia me recuerda lo que alguna vez fui. Mateo bajó la mirada, conmovido, pero sabía que ese cariño lo ponía en la mira. En otra sala de la casa, Lucía y Álvaro discutían en voz baja, aunque sus palabras, cargadas de veneno, parecían serpentear por los pasillos. No podemos permitirlo, decía Lucía, con el rostro endurecido. Si papá lo incluye en el testamento, perderemos todo lo que nos pertenece. Álvaro caminaba de un lado a otro, con las manos crispadas. Ese chico es un intruso. Apareció de la nada y ya se ganó la confianza de papá. Tenemos que sacarlo de en medio, rápido. Lucía frunció el ceño. ¿Y cómo piensas hacerlo? No podemos simplemente echarlo sin que papá sospeche. Álvaro se detuvo, bajando la voz aún más. Lo desacreditaremos. Le inventaremos un pasado sucio, un motivo para que papá dude de él. Si sembramos desconfianza, ese sobre volverá a estar a nuestro favor. Lucía sonrió con frialdad. Conozco a alguien que puede conseguir información comprometedora. Aunque no sea cierta, bastará para manchar su imagen. Mientras tanto, Mateo se encontraba en la cocina con el mayordomo, tomando una taza de té caliente. El hombre mayor lo miró con desconfianza. Joven, no me malinterprete, ¿pero qué busca usted aquí? Preguntó, cruzando los brazos. Don Ernesto es un hombre generoso, pero ha sido engañado antes. Mateo bajó la taza, dolido por la sospecha. No busco nada, señor. Solo quise devolverle algo que era suyo. El mayordomo lo miró un momento más, hasta que su expresión se suavizó. Si eso es cierto, entonces cuídese. Aquí dentro no todos quieren verlo cerca de don Ernesto. Esa advertencia quedó flotando en el aire como un presagio oscuro. Arriba, en su estudio, don Ernesto observaba la lluvia golpear los ventanales. Su intuición le decía que lo peor aún estaba por venir. Y mientras el trueno retumbaba en la distancia, una idea comenzó a tomar forma en su mente, tal vez ya era hora de firmar definitivamente el documento que cambiaría todo. Pero no sabía que sus hijos ya habían puesto en marcha un plan para destruir la única luz que había aparecido en su vida, el joven de gorra roja. Al día siguiente, el sol apenas asomaba entre nubes pesadas, como si la tormenta se hubiera quedado a vigilar.
El caserón olía a café recién hecho, pero el ambiente estaba cargado de tensión invisible. Don Ernesto desayunaba en silencio, mientras Mateo lo acompañaba con respeto, sin atreverse a hablar demasiado. En otra parte de la ciudad, Lucía y Álvaro se reunían en un café elegante. Allí los esperaba Ramiro Ortega, un viejo conocido suyo, empresario de dudosa reputación, especializado en favores turbios. Vestía un traje impecable, pero su sonrisa era venenosa. Así que quieren información de ese tal Mateo, dijo Ramiro, encendiendo un cigarro. No será difícil. Puedo inventar un historial, algún robo menor, problemas con la policía, ya saben, lo suficiente para ensuciar su nombre. Lucía sintió, con los labios apretados. No me importa si es cierto o no. Lo que necesito es que papá lo vea como un peligro. Álvaro añadió, impaciente. Y rápido. Si papá firma ese testamento, todo se acabó. Ramiro sonrió, exhalando el humo hacia arriba. Déjenmelo a mí. En un par de días, tendrán pruebas suficientes para deshacerse de ese mocoso. Mientras tanto, en la casa, Mateo ayudaba al mayordomo a arreglar unas plantas en el jardín. El anciano Ernesto los observaba desde la ventana, con una expresión que mezclaba ternura y nostalgia. Había algo en ese muchacho que le recordaba a sí mismo cuando era joven, la sencillez, la humildad, la capacidad de sonreír a pesar de la lluvia. Mateo notó la mirada de Ernesto y levantó la mano en señal de saludo. El viejo correspondió con una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. Ese chico, susurró para sí mismo. Tiene el corazón que siempre quise que mis hijos tuvieran. Pero en ese instante, el teléfono fijo del estudio sonó. Don Ernesto contestó, y al otro lado, una voz fría se presentó. ¿Don Ernesto Valdivia? Le hablo de la comisaría. Tenemos información delicada sobre un joven llamado Mateo. El anciano frunció el ceño, confundido. ¿Mateo? ¿Qué ocurre? No podemos dar detalles por teléfono, pero debería venir a verificar. Este muchacho podría ser peligroso. La llamada terminó abruptamente. Ernesto permaneció un momento inmóvil, con la duda clavada en el pecho. ¿Sería cierto? ¿O era otra trampa de sus hijos? Bajó la mirada hacia el sobre rojo, que seguía en su escritorio, esperando la decisión final. Y supo que cualquier paso en falso podía condenarlo todo. Afuera, Lucía y Álvaro ya sonreían con la certeza de que su plan había comenzado a dar frutos. Don Ernesto permaneció de pie junto al teléfono, sintiendo que la voz que había escuchado aún resonaba en su cabeza. Peligroso, aquella palabra era un cuchillo que le atravesaba el pecho. Miró por la ventana, allí estaba Mateo, ayudando al mayordomo a cargar macetas pesadas bajo el sol que tímidamente salía entre nubes. El chico sonreía, agradeciendo cada vaso de agua que le ofrecían, y sin embargo, ahora esa duda venenosa crecía en la mente del anciano. El mayordomo entró a la sala en ese momento, secándose las manos. Don Ernesto, el joven es fuerte y trabajador. Le hace bien a la casa. El anciano lo observó fijamente. ¿Lo conoces de antes? ¿Sabes de dónde viene? El mayordomo bajó la mirada. Solo lo que él me contó. Que vivía con su abuela y que ahora está solo. No parece un mal muchacho, pero usted sabe que las apariencias engañan. Esas palabras encendieron aún más la inquietud. Ernesto caminó hasta el escritorio y acarició el sobre rojo. Pensaba, ¿y si mis hijos tienen razón? ¿Y si estoy confiando en alguien equivocado? Mateo entró entonces, con la gorra roja en la mano. Don Ernesto, ¿necesita que vaya a la farmacia otra vez? Puedo encargarme de todo lo que haga falta. El anciano lo miró en silencio, escrutando cada gesto, cada palabra. Había sinceridad en los ojos del muchacho, pero la llamada telefónica seguía martillando su mente. Siéntate, hijo, dijo al fin, con voz grave. Mateo obedeció. Quiero que me digas la verdad. ¿Has tenido problemas con la policía? ¿Algún antecedente, algo que debas saber? El joven se quedó helado. Abrió mucho los ojos, incrédulo. Yo. No, señor. Nunca he tenido problemas con la ley. Entonces, ¿por qué recibí una llamada advirtiéndome sobre ti? Preguntó Ernesto, con un temblor en la voz. Mateo palideció. Eso,
Eso no puede ser cierto. No he hecho nada malo. Alguien debe estar inventando cosas. El anciano clavó los ojos en él, tratando de leer su alma. Durante unos segundos, el silencio pesó más que cualquier tormenta. Lucía, desde el pasillo, escuchaba escondida y sonreía satisfecha, la semilla de la duda ya estaba plantada. Don Ernesto cerró los ojos un instante, recordando la honestidad en las palabras de Mateo la noche anterior, compartiría. Porque cuando uno ha pasado hambre, sabe que el pan nunca debe guardarse solo para uno. Al abrirlos, habló despacio. Si me estás mintiendo, muchacho, lo sabré. Mateo tragó saliva, sintiendo que aunque no había hecho nada, la desconfianza podía arruinarlo todo. Y mientras tanto, en una oficina oscura de la ciudad, Ramiro Ortega firmaba unos papeles falsos con el nombre de Mateo, sellando así la primera pieza de la trampa. 2 días después, la lluvia había cedido por completo y el cielo amaneció despejado, como si nada oscuro pudiera ocurrir bajo esa luz clara. Pero dentro del caserón, la tormenta apenas comenzaba. Don Ernesto estaba en su estudio cuando el timbre sonó. El mayordomo abrió la puerta y encontró a un mensajero trajeado que entregó un sobre cerrado con sello oficial. Para el señor Ernesto Valdivia, dijo, antes de marcharse. El anciano tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró documentos que parecían informes policiales, fichas, sellos, y en ellos, el nombre de Mateo Ramírez, acompañado de frases alarmantes, hurto menor, pendiente, sospecha de participación en pandilla juvenil, reiteradas denuncias por alteración del orden público. Ernesto sintió que la sangre se le helaba. No, esto no puede ser, susurró. En ese momento entró Lucía, fingiendo sorpresa. ¿Qué ocurre, papá?, preguntó, con voz cargada de falsa preocupación. El anciano le mostró los papeles. Lucía los leyó rápidamente y apretó los labios. Lo sabía, ese muchacho no es de fiar. Álvaro y yo solo queríamos protegerte. Mateo entró justo entonces, con una bolsa de compras en la mano. Al ver el rostro desencajado de Ernesto, se detuvo en seco. ¿Pasa algo? El anciano lo miró con dureza. Explícame esto, Mateo, dijo, extendiéndole los papeles. El chico tomó los documentos, los leyó y su rostro enrojeció de indignación. Esto es mentira. Yo jamás robé nada, ni estuve en pandillas. Exclamó con la voz quebrada. Señor Ernesto, por favor, créame. Lucía se cruzó de brazos, mirando la escena con teatralidad. Claro, todos los culpables dicen lo mismo. Mateo se volvió hacia ella, con los ojos llenos de rabia contenida. Usted sabe que esto es falso. Lo están inventando. El anciano cerró los ojos un momento, tratando de escuchar su corazón en medio del ruido de las acusaciones. Recordaba cada gesto del muchacho. La honestidad de devolverle la foto, el esfuerzo al ayudar en el jardín, la sencillez en sus palabras. Y ahora esos papeles, tan fríos, querían borrar todo eso. Rogelio, el abogado, llegó justo entonces, convocado por Álvaro. Don Ernesto, recibí copia de los mismos documentos, dijo, con voz grave. Si son reales, esto complica las cosas. No son reales, gritó Mateo. Se lo juro por la memoria de mi abuela. El anciano, con el corazón dividido, apoyó la frente en su bastón. La decisión era crucial, confiar en los papeles o en el brillo honesto de los ojos de aquel joven. Mientras tanto, Ramiro Ortega observaba desde la distancia, recibiendo una llamada de Lucía. Todo está saliendo perfecto, dijo ella, segura de que habían atrapado a Mateo en la red. Pero nadie imaginaba que un pequeño detalle en esos documentos falsificados pronto se convertiría en la grieta que revelaría la verdad. El ambiente del salón era sofocante. Los documentos seguían sobre la mesa, como un veneno que impregnaba cada palabra. Don Ernesto respiraba agitado, mirando una y otra vez el nombre Mateo Ramírez escrito en letras frías, mientras la duda le corroía el alma. Mateo, con la voz quebrada, suplicaba. Señor Ernesto, usted me conoce. ¿De verdad cree que yo podría hacer lo que dicen estos papeles? Lucía intervino antes de que el anciano pudiera responder. Papá, no dejes que te manipule. A veces la gente más peligrosa es la que sabe fingir mejor.
El abogado Rogelio tomó los documentos y comenzó a revisarlos con cuidado. Su experiencia le decía que algo no terminaba de encajar. Curioso, murmuró, frunciendo el ceño. Álvaro se adelantó, nervioso. ¿Qué ocurre? Rogelio señaló una de las páginas. Miren la fecha de esta supuesta denuncia. Aquí dice 12 de julio del 2025, pero está registrada con un sello que fue descontinuado hace más de 3 años. Ernesto levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué quieres decir? El abogado se acomodó las gafas. Que estos documentos podrían haber sido alterados. O, directamente, falsificados. Mateo se llevó las manos a la cabeza, aliviado y desesperado a la vez. Se lo dije. Es mentira. Lucía palideció un instante, aunque trató de recuperar la compostura. Tal vez sea un error administrativo. La policía comete fallos todo el tiempo. Álvaro, en cambio, apretó los dientes y miró hacia otro lado, evitando el contacto visual. Don Ernesto se puso de pie con esfuerzo, apoyado en su bastón. Escúchenme bien, si descubro que alguno de ustedes está detrás de esto, no solo perderá mi confianza, perderá todo. El silencio cayó como un martillo. Lucía fingió indignación, pero en el fondo sentía que la grieta en su plan podía crecer. Mateo, con lágrimas contenidas, se acercó al anciano. Yo no tengo nada más que ofrecerle, señor Ernesto, salvo la verdad. Y esa, aunque intenten ensuciarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Las palabras resonaron en el salón con fuerza inesperada. Ernesto lo miró largo rato y, por primera vez desde la llegada de los documentos, sintió que la balanza volvía a inclinarse hacia el muchacho. Lo que nadie sabía era que Rogelio, el abogado, había guardado en silencio una copia de los documentos para llevarlos a analizar. Y pronto, la mentira quedaría al descubierto. Pero Lucía y Álvaro no pensaban rendirse tan fácil, si la trampa se debilitaba, buscarían una forma aún más peligrosa de apartar a Mateo del camino. Esa noche, la tensión en el caserón era insoportable. Don Ernesto cenó en silencio, con Mateo a su lado, mientras Lucía y Álvaro fingían calma, pero sus miradas traicionaban la rabia que hervía bajo la superficie. El anciano ya no confiaba en los documentos y Rogelio había prometido investigar, lo que significaba que la verdad podía salir a la luz en cualquier momento. En la biblioteca, Lucía cerró la puerta con llave y encaró a su hermano. El plan de Ramiro está cayéndose. Si el abogado descubre la falsificación, estaremos perdidos. Álvaro apretó los puños. Entonces no podemos esperar más. Ese chico tiene que desaparecer de la vida de papá. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Desaparecer? ¿Qué estás sugiriendo? Que lo saquemos de la casa por la fuerza, dijo Álvaro con frialdad. Una noche cualquiera lo acusamos de robo, lo entregamos a la policía, y nos aseguramos de que no vuelva a acercarse jamás. Lucía dudó. Era un paso arriesgado, pero la idea de perder la herencia la devoraba por dentro. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero tiene que parecer que fue decisión de papá. Mientras ellos conspiraban, Mateo estaba en la habitación de huéspedes, sentado junto a la ventana. Tenía la gorra roja en las manos y pensaba en su abuela. Sus ojos brillaban con tristeza. Abuela, ¿por qué tuve que cruzarme con esta familia? Susurró. En ese instante, don Ernesto entró en la habitación, apoyado en su bastón. Porque quizá era necesario, hijo, respondió con una voz suave pero firme. Mateo se sobresaltó. El anciano sonrió débilmente. Te escuché hablar solo. No pienses que estás aquí por accidente. Tal vez la vida te puso en mi camino por una razón. Mateo bajó la cabeza. Pero sus hijos me odian, señor Ernesto. Harán lo imposible para sacarme de su lado. El anciano se acercó y puso una mano temblorosa sobre su hombro. Ellos solo ven dinero. Yo veo en ti algo más valioso, honestidad. Esa frase quedó grabada en el corazón del joven. Sin embargo, en la penumbra del pasillo, una silueta escuchaba la conversación, Lucía, con el rostro endurecido, comprendiendo que cada día que Mateo permaneciera en la casa, su herencia se alejaba más y más. Al bajar las escaleras, se encontró con Álvaro. Es ahora o nunca, dijo en voz baja. Si papá firma ese sobre rojo con el nombre de Mateo, lo perderemos todo.
Álvaro asintió, con una sonrisa oscura. Entonces hagámoslo mañana. La mañana siguiente amaneció brillante, pero en la casa de los Valdivia el aire estaba cargado de tensión invisible. Don Ernesto desayunaba con calma, acompañado de Mateo, que servía el café con respeto. Todo parecía tranquilo, hasta que un grito desgarrador rompió la rutina. «Papá, ven rápido». Era la voz de Lucía, que provenía del despacho del segundo piso. Ernesto se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, mientras Mateo lo seguía confundido. Cuando entraron en la habitación, se encontraron con Lucía y Álvaro frente a un cajón abierto. Dentro, desordenados, había fajos de billetes, joyas familiares y un reloj antiguo que había pertenecido al abuelo del anciano. Lucía señaló el cajón con el dedo tembloroso. «Mira esto, papá. Faltan varias piezas, y adivina quién es el único que ha tenido acceso a esta sala en los últimos días». Mateo abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué? Yo nunca entré aquí. Ni siquiera sabía que guardaba esas cosas». Álvaro dio un paso al frente, con un tono teatral. «Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas esto?» De su bolsillo sacó una cadena de oro con las iniciales EV, el mismo objeto que Ernesto solía usar en su juventud. La sostuvo en alto como si fuera la prueba definitiva. «La encontramos en el bolsillo de su chaqueta, papá». Mateo se quedó sin aire. «Eso es imposible. Yo no la puse ahí». Lucía se cruzó de brazos. «Claro, seguro apareció sola». El anciano tomó la cadena con mano temblorosa. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la confianza que empezaba a sentir por el muchacho y las pruebas que ahora parecían condenarlo. Mateo, con la voz quebrada, se defendió. «Se lo juro, don Ernesto. Alguien me la plantó. Yo no soy un ladrón». Lucía se volvió hacia el padre con lágrimas fingidas. «Papá, ¿ves ahora? Siempre te lo advertimos. Este chico solo quiere aprovecharse de ti». Álvaro añadió, con tono severo. «Si no lo echas hoy mismo, mañana estaremos en la comisaría denunciándolo». El silencio fue asfixiante. Ernesto apretó la cadena en su puño, miró a Mateo con ojos llenos de duda y luego a sus hijos, que lo observaban como cazadores acorralando a su presa. En ese instante, el timbre de la casa volvió a sonar. El mayordomo apareció en la puerta, sosteniendo un sobre con sello oficial. «Don Ernesto, llegó algo urgente para usted, del juzgado». Todos se quedaron paralizados. El anciano tomó el sobre y lo abrió con manos trémulas. Dentro había una notificación inesperada, una citación legal relacionada con el testamento de la familia Valdivia. El juego de los hijos estaba a punto de volverse contra ellos. Don Ernesto abrió el sobre con manos temblorosas, mientras Lucía y Álvaro contenían la respiración. El silencio se volvió insoportable hasta que el anciano leyó en voz alta. «Se convoca al señor Ernesto Valdivia a una audiencia para validar modificaciones recientes en su testamento. Presentarse en el juzgado este viernes a las 10 de la mañana, acompañado de su abogado». Lucía palideció de inmediato. «¿Modificaciones recientes?», murmuró. «Pero si aún no has firmado nada, papá». El abogado Rogelio, que había sido citado también, apareció justo entonces en la puerta del despacho. Su presencia no fue casual, la notificación había pasado primero por sus manos. «Es correcto», dijo con seriedad. «El borrador que usted redactó, don Ernesto, ya fue ingresado en el sistema para su revisión preliminar. Eso significa que el juez evaluará si su voluntad puede ser reconocida, aún sin la firma final». Álvaro dio un paso al frente, indignado. «Esto es un abuso. Ese documento no puede ser válido, aún no está completo». Rogelio lo miró con calma. «Legalmente, sí tiene peso. Sobre todo si se demuestra que refleja la verdadera voluntad del señor Valdivia». Lucía tragó saliva, mirando de reojo a Mateo. El muchacho, aún aturdido por la falsa acusación, apenas comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Don Ernesto respiró hondo y se enderezó en su sillón. «Entonces ya no es cuestión de opiniones. El juez decidirá». Los hijos intercambiaron una mirada cargada de rabia y temor. Si el tribunal reconocía el borrador, perderían el control absoluto sobre la herencia. Álvaro intentó recuperar terreno. «Papá,
piensa bien lo que haces. Ese chico apenas lo conoces. ¿De verdad quieres arriesgar tu legado por alguien que podría estar mintiendo? Mateo levantó la voz, con el corazón latiendo a mil. No estoy mintiendo. Y lo probaré. El anciano lo miró con intensidad. Había dolor en su mirada, pero también un atisbo de esperanza. Eso espero, hijo. Porque si alguien intenta engañarme en mis últimos días, lo sabré. El mayordomo, que había permanecido en silencio, intervino con un gesto incómodo. Don Ernesto, quizás deba saber que anoche vi a la señora Lucía rondando cerca de la habitación del joven. Tal vez no sea coincidencia que hoy apareciera esa cadena en su chaqueta. La acusación cayó como un rayo. Lucía se quedó sin palabras, y Álvaro apretó el puño con furia. El anciano, con la voz grave, declaró. El juez sabrá quién miente y quién dice la verdad. Y yo también. Lo que nadie imaginaba era que esa audiencia no solo destaparía el asunto del testamento, sino secretos mucho más oscuros de la familia Valdivia. El anuncio de la audiencia cayó sobre la familia como una sentencia anticipada. Durante los días siguientes, el caserón se convirtió en un campo de batalla silencioso, cada mirada era un reproche, cada gesto, una estrategia oculta. Don Ernesto pasaba horas en su estudio junto a Rogelio, revisando los documentos y reafirmando su voluntad. El abogado, meticuloso, buscaba cada detalle que demostrara que el borrador representaba un deseo real y consciente. Mateo, en cambio, se sentía como una sombra en la casa. Caminaba con la gorra roja entre las manos, tratando de no estorbar. Sabía que Lucía y Álvaro lo observaban con desdén, como si su sola presencia fuera una amenaza. Una tarde, mientras ayudaba al mayordomo en la despensa, escuchó voces apagadas en el pasillo. Se escondió detrás de una puerta entreabierta y escuchó con atención. Si ese juez valida el borrador, estamos acabados, decía Lucía con tono desesperado. Entonces tenemos que jugar más sucio, respondió Álvaro. Si no pudimos ensuciar al mocoso con papeles falsos, haremos algo más contundente. ¿Más contundente? ¿Qué insinúas? Preguntó Lucía, nerviosa. Álvaro bajó la voz, pero Mateo alcanzó a escucharlo. El viejo está débil. Un accidente antes de la audiencia resolvería todo. El corazón de Mateo se detuvo un segundo. Sintió un sudor frío en la nuca. ¿Planeaban atentar contra don Ernesto? Con cuidado, se alejó sin hacer ruido y subió corriendo al estudio. Encontró al anciano revisando papeles con Rogelio. Don Ernesto, exclamó, agitado. Tiene que cuidarse, escuché a sus hijos. Hablaron de un accidente. Rogelio lo miró con escepticismo. ¿Un accidente? El anciano se quedó pensativo, apretando el bastón con fuerza. No me sorprende, murmuró. Ya no son capaces de ocultar su ambición. Mateo lo miró con angustia. No puedo permitir que le hagan daño. Déjeme acompañarlo siempre, aunque sea hasta la audiencia. Por primera vez, Ernesto tomó la mano del muchacho con firmeza. No eres mi sangre, Mateo, pero siento que la vida me lo envió como un nieto que nunca tuve. Y no pienso dejar que ellos decidan mi final. Rogelio, conmovido, asintió. Entonces debemos prepararnos. La audiencia no será sencilla, y no solo se pondrá en juego la herencia, sino la verdad sobre esta familia. Afuera, Lucía y Álvaro ya movían sus piezas para el accidente que habían planeado. No sabían que Mateo estaba decidido a interponerse, aunque eso le costara todo. La víspera de la audiencia, el caserón estaba inusualmente silencioso. Los empleados habían sido enviados a descansar temprano, y solo el mayordomo, Mateo y don Ernesto permanecían en la casa. En el pasillo principal, las lámparas iluminaban tenuemente los retratos familiares. Don Ernesto bajaba lentamente las escaleras, apoyado en su bastón, mientras Mateo lo seguía de cerca, atento a cada paso. De pronto, un leve crujido se escuchó en uno de los escalones. Mateo se adelantó y notó algo extraño, la madera había sido cerrada por debajo, casi imperceptible, cubierta apenas con barniz para ocultar la fragilidad. Su corazón se aceleró. Don Ernesto, espere. Gritó, interponiéndose. El anciano se detuvo justo antes de poner el pie en ese peldaño.
Con un golpe seco del bastón, Mateo probó la madera y el escalón se quebró en pedazos, revelando el vacío. Ernesto quedó paralizado, entendiendo de inmediato lo que aquello significaba. Querían matarme, susurró, con los ojos húmedos. Mateo lo sostuvo del brazo, temblando de indignación. Señor Ernesto, esto no fue un accidente. Lo planearon. En ese instante, el mayordomo apareció, alarmado por el ruido. Miró el escalón roto y comprendió al instante. Alguien entró al caserón, y no fue un extraño. Ernesto respiró profundo, con el rostro endurecido. Lucía. Álvaro, han cruzado una línea de la que no podrán regresar. Mateo lo ayudó a regresar al estudio. Mientras lo acomodaba en el sillón, el anciano tomó su mano con fuerza. Hijo, si algo me pasa en esa audiencia, prométeme que defenderás la verdad. El joven, con lágrimas contenidas, asintió. Se lo prometo. Mientras tanto, en un auto estacionado frente a la mansión, Lucía observaba con nerviosismo a su hermano. ¿Estás seguro de que lo hiciste bien? Álvaro encendió un cigarro, sin apartar la vista del portón cerrado. Si el viejo cae mañana por las escaleras, nadie sospechará. Será su fragilidad. Y el problema de Mateo desaparecerá con él. Pero no sabían que el plan ya había sido descubierto, y que la audiencia del día siguiente sería mucho más peligrosa de lo que imaginaban. El viernes amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que parecían presagiar tormenta. Desde temprano, un automóvil negro esperaba en la entrada del caserón para llevar a don Ernesto al juzgado. El anciano apareció en la puerta, vestido con un traje oscuro impecable, aunque sus pasos eran lentos y apoyados en el bastón. A su lado, Mateo lo asistía con cuidado, sosteniéndolo cada vez que tropezaba con las baldosas del jardín. Lucía y Álvaro ya estaban en el vehículo, fingiendo calma, pero con la mirada llena de tensión. Rogelio, el abogado, cerró su portafolios con un chasquido metálico y dio la orden. Vámonos. El juez no esperará por nadie. Durante el trayecto, el silencio era tan pesado que ni el motor del auto lograba romperlo. Lucía miraba por la ventana, evitando los ojos de su padre. Álvaro, en cambio, no dejaba de observar a Mateo con una mezcla de rabia y desprecio. Finalmente, llegaron al Palacio de Justicia. En la sala designada, bancos de madera oscura esperaban bajo la luz fría de los ventanales altos. Un juez severo, de lentes redondos y mirada penetrante, presidía la audiencia. Comencemos, dijo con voz grave. Rogelio se puso de pie y expuso el caso, un borrador de testamento que debía ser validado como la verdadera voluntad del señor Valdivia. Sobre la mesa, el sobre rojo descansaba como protagonista silencioso de la batalla. Lucía se levantó, con lágrimas fingidas en los ojos. Señor juez, mi hermano y yo solo queremos proteger a nuestro padre. Este joven, dijo señalando a Mateo, apareció de la nada y en pocos días lo convenció de cambiar su testamento. Esto es manipulación. Álvaro se unió al ataque, golpeando la mesa con fuerza. Mi padre está enfermo. No tiene plena capacidad para decidir. Lo que busca este muchacho es quedarse con lo que no le corresponde. El juez giró la mirada hacia don Ernesto. ¿Es cierto que usted modificó su testamento bajo influencia indebida? El anciano respiró profundo. Su voz salió débil, pero clara. No, señor juez. Nadie me obligó. Si pensé en Mateo es porque me recordó lo que mis propios hijos han olvidado, la bondad. Un murmullo recorrió la sala. En ese instante, el abogado Rogelio sacó una carpeta adicional. Con permiso, su señoría. Traigo pruebas de que los documentos que intentaron usar contra Mateo fueron falsificados. Aquí están los peritajes que lo demuestran. El juez tomó los papeles, revisándolos con atención. Lucía palideció. Álvaro apretó los puños bajo la mesa. Mateo, con el corazón acelerado, apenas podía creer lo que escuchaba. La verdad empezaba a abrirse camino. Pero justo cuando parecía que la balanza se inclinaba a favor de don Ernesto y Mateo, una voz inesperada surgió desde el fondo de la sala. Objeción. Gritó un hombre entrando con paso firme. Yo tengo información que cambiará todo este caso. Era Ramiro Ortega, el hombre de negocios que había ayudado a Lucía y Álvaro. Y traía algo más en sus manos.
un sobre negro. Todos giraron la cabeza hacia la puerta. Ramiro Ortega avanzaba con paso firme, su traje gris impecable y la sonrisa torcida de quien disfruta del caos que provoca. En su mano sostenía un sobre negro, grueso, sellado con cinta oficial. El juez levantó una ceja, molesto por la interrupción. ¿Quién es usted y qué pretende? Ramiro se inclinó con falsa cortesía. Ramiro Ortega, su señoría. Represento intereses relacionados con esta familia. Traigo documentos que prueban que Mateo Ramírez no es quien dice ser. Un murmullo recorrió la sala. Lucía y Álvaro intercambiaron miradas de complicidad apenas disimulada. Don Ernesto apretó el bastón con fuerza, sintiendo que la trampa se volvía a cerrar. Adelante, entregue el sobre, ordenó el juez. Ramiro lo colocó sobre la mesa central. Rogelio, el abogado, lo abrió con cautela. Dentro había fotografías borrosas de un joven con gorra roja corriendo en un mercado, seguido de informes que lo acusaban de participar en un robo grupal semanas atrás. Lucía alzó la voz, triunfante. Ahí está. ¿Qué más pruebas necesitan? Este muchacho es un delincuente y papá ha sido manipulado. Mateo se puso de pie, con el rostro enrojecido. Es mentira. Yo nunca estuve en ese lugar. Esa foto puede ser cualquiera con una gorra parecida. Álvaro rió con sarcasmo. Conveniente excusa, ¿no? El juez golpeó la mesa para imponer orden. Silencio. Señor Rogelio, ¿qué tiene que decir? El abogado respiró hondo. Su señoría, a simple vista esto parece grave, pero observen bien las imágenes. El sello de fecha digital en la foto indica 15 de junio del 2025, sin embargo, yo mismo tengo registros notariales de que ese día Mateo estaba conmigo en la oficina de don Ernesto, entregando un paquete de documentos. Todos giraron la mirada hacia Mateo. El joven asintió con firmeza. Es verdad. Ese día vine aquí, y el mayordomo puede confirmarlo. El juez anotó con gesto severo. Entonces estas pruebas no son concluyentes. Ramiro apretó la mandíbula, frustrado. Lucía, desesperada, se levantó de golpe. No puede ser. Ese chico no puede quedarse con todo lo que nos pertenece. El juez la interrumpió con voz firme. Señora Lucía, esta audiencia no es para discutir lo que usted cree merecer, sino lo que refleja la voluntad del señor Ernesto Valdivia. El anciano, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra. Y mi voluntad es clara. Prefiero dejar mis recuerdos, mis bienes y mi legado a alguien que ha demostrado bondad en pocos días, antes que a hijos que han demostrado ambición en toda una vida. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Mateo lo miró, impactado, mientras Lucía y Álvaro contenían la furia como volcanes a punto de estallar. El juez ajustó sus lentes. Muy bien. Escucharé las conclusiones finales antes de tomar una decisión. Pero mientras hablaba, Ramiro sonrió en silencio. Aún guardaba unas bajo la manga, y pensaba usarlo para hundir a Mateo antes de que la audiencia terminara. Ramiro Ortega permanecía de pie, con la sonrisa torcida de un jugador que sabe que aún no ha perdido. El sobre negro ya había sido revisado, pero su mano se deslizó al interior de su saco y sacó un pequeño dispositivo, una grabadora de voz antigua. Su señoría, dijo con voz grave, antes de que concluya, tengo algo más que mostrar. Una grabación que deja al descubierto quién es realmente este muchacho. El juez frunció el ceño. Adelante, pero le advierto que si esto resulta ser irrelevante, se considerará una obstrucción. Ramiro presionó play. La sala se llenó con una voz entrecortada, grabada en secreto. Sí, me llamo Mateo, pero nadie debe saberlo todo, no quiero que descubran mi pasado. Lucía abrió los ojos con falsa sorpresa, y Álvaro fingió indignación. ¿Lo oyen? Exclamó Lucía. Él mismo admite que oculta su pasado. Mateo se levantó, con el rostro desencajado. Eso está manipulado. Esa no es la conversación completa. El juez levantó una mano para imponer orden. Silencio. Don Ernesto miraba a Mateo con el corazón en un puño. La duda, una vez más, intentaba colarse en su mente. Rogelio, en cambio, frunció el ceño y pidió la grabadora. La examinó durante unos segundos. Interesante, dijo el abogado.
El archivo fue claramente editado. Hay cortes bruscos, repeticiones. Esto no es una prueba válida. Mateo, desesperado, agregó. Esa frase la dije una vez, pero hablando de otra cosa. Me refería a que no quería hablar del dolor que viví con mi abuela enferma. Jamás oculté un crimen. El anciano, con los ojos húmedos, se levantó lentamente de su asiento. Lo creo, hijo, susurró. Porque en tus ojos no hay mentira. Ramiro intentó replicar, pero el juez lo interrumpió con un golpe seco del mazo. He escuchado suficiente. Lo que ha traído usted no es concluyente y, en todo caso, será investigado por intento de falsificación. Lucía se levantó, fuera de sí. No. No puede quitarme lo que me pertenece. No puede darle todo a un extraño. Álvaro también se puso de pie, señalando a su padre con rabia. Si firmas ese testamento, papá, romperás para siempre esta familia. El anciano respiró hondo, con voz firme. La familia la rompieron ustedes hace mucho, cuando dejaron de verme como padre y empezaron a verme como un banco. Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. Mateo bajó la cabeza, conmovido. Rogelio sonrió discretamente. El juez anotó algo en sus papeles y dijo. Entonces ha llegado la hora de la resolución. Pero justo antes de que pudiera anunciar su decisión, un guardia entró corriendo a la sala. Su señoría. Encontramos algo extraño en el vehículo de los señores Lucía y Álvaro Valdivia. El murmullo creció. El juez frunció el ceño. ¿Qué encontraron? El guardia levantó una bolsa transparente, dentro había herramientas con restos de madera cerrada, las mismas que podían haber sido usadas para manipular las escaleras del caserón. La sala entera contuvo la respiración cuando el guardia levantó la bolsa transparente con las herramientas. El juez tomó el paquete y lo colocó sobre la mesa, observando con gesto severo. ¿Qué significa esto? Preguntó con voz grave. El guardia respondió. Las encontramos en el maletero del automóvil de los señores Lucía y Álvaro Valdivia. Serruchos y clavos con restos de madera que coinciden con la escalera rota del caserón Valdivia. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Lucía palideció. Álvaro, en cambio, intentó mantener la compostura. Eso es un error. Esas herramientas no son nuestras. Mateo dio un paso al frente, señalando con valentía. No es un error. Yo mismo vi cómo el escalón estaba cortado a propósito. Querían que don Ernesto cayera. El anciano, con el rostro desencajado, se volvió hacia sus hijos. ¿Hasta dónde iban a llegar? Susurró, con la voz rota. ¿Querían mi muerte para quedarse con la herencia? Lucía negó con lágrimas fingidas. No, papá. Es una trampa, alguien quiere separarnos. Pero el mayordomo, que había sido citado como testigo, se levantó entonces. Con su permiso, su señoría. Yo vi a la señora Lucía merodeando cerca de la escalera esa noche. Y escuché a los hermanos hablar de un accidente. Un silencio brutal cayó sobre la sala. Álvaro golpeó la mesa con furia. No tienen pruebas sólidas. Esto es un complot contra nosotros. El juez ajustó sus lentes y habló con voz implacable. Lo que sí tengo es un patrón claro, documentos falsos, grabaciones manipuladas y ahora un intento de atentar contra la vida del propio señor Valdivia. Todo apunta a una estrategia de manipulación y violencia por parte de ustedes. Ernesto bajó la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Los eduqué para que fueran mi orgullo, y se convirtieron en mi vergüenza. Mateo, conmovido, se acercó y tomó el hombro del anciano, brindándole apoyo. La imagen del muchacho de gorra roja sosteniendo al millonario quebrado conmovió a todos los presentes. Lucía, desesperada, se arrodilló frente a su padre. Papá, por favor, no me quites lo que me corresponde. Pero Ernesto la miró con una mezcla de dolor y firmeza. Lo que te correspondía lo perdiste cuando quisiste comprar mi vida con tu ambición. El juez golpeó el mazo. La audiencia continuará hasta la resolución final. Pero tengan por seguro que las acciones de los señores Lucía y Álvaro tendrán consecuencias legales. El silencio se hizo profundo. Lucía lloraba en el suelo, Álvaro contenía la furia, y don Ernesto, con Mateo a su lado, se preparaba para tomar la decisión que cambiaría todo para siempre.
El juez pidió silencio en la sala. Su voz, firme y solemne, cortó el aire como un cuchillo. Este tribunal no puede ignorar los hechos, intento de falsificación, pruebas manipuladas y un presunto plan de accidente contra el señor Valdivia. Por lo tanto, corresponde escuchar al propio interesado antes de dictar la resolución final. Todos giraron la mirada hacia don Ernesto. El anciano se puso lentamente de pie, apoyado en su bastón. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con una fuerza que nadie esperaba. He trabajado toda mi vida para dejarles un legado a mis hijos, dijo, con la voz temblorosa pero clara. Construí un imperio desde la nada, pensando que algún día ellos lo valorarían. Pero me equivoqué, lo único que valoran es el dinero. Lucía sollozó en el suelo, negando con la cabeza. Álvaro apretaba los puños, rojo de furia. Ernesto se volvió hacia Mateo, que lo miraba sorprendido, con la gorra roja entre las manos. Este muchacho apareció en mi vida cuando más solo me sentía. No vino a pedirme nada, no exigió nada. Solo me devolvió algo que yo había perdido hace mucho, la fe en la bondad. Un murmullo emocionado recorrió la sala. El anciano respiró profundo y levantó la voz. Por eso, declaro aquí, frente a todos y ante la ley, que mi voluntad es clara, Mateo será mi heredero principal. Las palabras cayeron como un trueno. Lucía lanzó un grito desgarrador, mientras Álvaro golpeaba la mesa con furia. No puedes hacer esto. Es una traición a tu propia sangre. El anciano los miró con firmeza. La traición fue de ustedes, no mía. El juez anotó con calma, luego habló con solemnidad. La declaración pública del señor Ernesto Valdivia será tomada en cuenta para la validación inmediata del testamento. El proceso legal continuará, pero la voluntad del interesado ha quedado registrada. Mateo estaba paralizado. Apenas podía creer lo que escuchaba. Señor Ernesto, yo no merezco tanto. El anciano sonrió débilmente y le apretó la mano. Lo mereces más que nadie. En el fondo de la sala, Ramiro Ortega se levantó, furioso porque su plan se derrumbaba. Pero el juez ya había ordenado a los guardias escoltarlo para investigar su participación en la falsificación de pruebas. El destino de la familia Valdivia estaba sellado, pero la historia aún no había llegado a su clímax. Lucía y Álvaro no estaban dispuestos a aceptar la derrota tan fácilmente. El juez ya había dado por registrada la voluntad de don Ernesto. La audiencia parecía llegar a su fin, pero en el rostro de Lucía y Álvaro se dibujaba algo más que resignación, era furia contenida, una rabia que buscaba estallar en cualquier momento. Lucía se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. No. No lo aceptaré. Gritó. No después de todo lo que he soportado por esta familia. Álvaro se puso a su lado, alzando la voz con la misma intensidad. Este mocoso nos robó lo que es nuestro. Si la justicia no hace nada, nosotros lo haremos. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Los guardias se acercaron de inmediato, pero los hermanos se abalanzaron hacia la mesa central. Lucía intentó arrebatar el sobre rojo de las manos del juez, mientras Álvaro empujó a Mateo con violencia, haciéndolo caer al suelo. No mereces nada. Rugió Álvaro, intentando golpearlo de nuevo. Mateo, aturdido, levantó la gorra roja del suelo y se protegió como pudo. Don Ernesto, desesperado, golpeó el bastón contra el piso. Basta. Aléjense de él. Pero la tensión explotó. Lucía, en su desesperación, tomó la pluma de plata del abogado y amenazó con romper los documentos allí mismo. Si no son míos, no serán de nadie. Un murmullo de horror recorrió la sala. Los guardias se lanzaron sobre ella, pero fue Mateo quien, con un impulso de coraje, se interpuso y sujetó su brazo con firmeza. No voy a dejar que destruyas lo único verdadero de tu padre. La pluma cayó al suelo con un tintineo metálico. Lucía fue reducida por los guardias, llorando y gritando de rabia. Álvaro, en cambio, forcejeó violentamente, pero terminó esposado también. El juez, con rostro severo, golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. A partir de este momento, los señores Lucía y Álvaro Valdivia quedarán bajo investigación por intento de fraude y atentado contra la integridad de su propio padre. El silencio posterior fue absoluto. Don Ernesto, con lágrimas rodando por sus mejillas, se volvió hacia Mateo.
Perdóname, hijo, por haberte expuesto a todo esto. Mateo, aún agitado por la confrontación, negó con la cabeza. No tiene que pedirme perdón, señor Ernesto. Yo elegí estar aquí, y si lo hice, fue porque usted me trató como nadie más lo había hecho, como familia. El anciano lo abrazó, débil pero con un cariño sincero. Y tú lo eres, Mateo. Mi verdadera familia. La sala entera se conmovió con la escena. Pero lo más importante aún estaba por llegar, la resolución final que sellaría para siempre el destino de la herencia y el legado de don Ernesto. El juez, con la sala en completo silencio, se puso de pie. Ajustó sus lentes y habló con solemnidad. Tras escuchar las declaraciones, analizar las pruebas y presenciar la conducta de los involucrados, este tribunal valida como legítima la voluntad expresada por el señor Ernesto Valdivia. El borrador del testamento será formalizado, y el joven Mateo Ramírez quedará como heredero principal. El sonido del mazo golpeando la madera resonó como un trueno liberador. Mateo se quedó inmóvil, con la gorra roja entre las manos, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Don Ernesto, en cambio, cerró los ojos y respiró hondo, como si al fin se quitara un peso que había cargado durante años. Lucía, atrapada entre los guardias, lloraba desconsolada. Álvaro, con el rostro desencajado, intentaba gritar, pero su voz ya no tenía poder. El juez ordenó que fueran retirados para enfrentar las consecuencias legales de sus actos. En medio de ese caos, el anciano se volvió hacia Mateo y le tomó las manos. Hijo, no te dejo solo dinero ni propiedades. Te dejo lo más importante que un hombre puede entregar, la confianza de su historia, el peso de sus recuerdos y la esperanza de que uses todo esto para hacer el bien. Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió con voz firme. Se lo prometo, don Ernesto. No voy a fallarle. Haré que su nombre signifique algo más que riqueza. El anciano sonrió, y por un instante, la sala se iluminó con la paz de un hombre que había encontrado redención en el ocaso de su vida. Meses después, el caserón de las Bugambilias ya no era un lugar de soledad, sino un refugio abierto. Mateo había transformado parte de la herencia en un hogar para jóvenes huérfanos, recordando siempre lo que el anciano le había enseñado: el pan no se guarda solo para uno, se comparte. Un retrato de don Ernesto colgaba en la sala principal, con su mirada serena y sabia. Cada día, Mateo se detenía frente a él y murmuraba: Gracias por creer en mí. Y así, el anciano que había sido rechazado por sus hijos encontró inmortalidad en la gratitud de un extraño que, al final, fue su verdadera familia. Moraleja. La sangre puede heredar un apellido, pero solo el corazón puede heredar un legado. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte con quienes demuestran lealtad y bondad. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita. Así podrás seguir disfrutando de más relatos llenos de emoción y enseñanzas que inspiran el alma.